Jóvenes y adultos mayores han copado durante este jueves diferentes puntos de toma de muestras COVID-19 habilitados en el Distrito Nacional. En la carpa que funciona en el Ministerio de Salud Pública, la afluencia de pacientes fue mayor en busca de pruebas de antígeno o PCR, mientras que en el Hospital Infantil Santo Socorro fue menor. La vacunación es nula, hay prácticamente nadie buscando vacunas. Yo tengo un dato acá que busqué al principio del programa. Y es que hay algunos que consideran que es un comportamiento esperado. Tenemos 777 casos positivos, 30 provincias en este momento presentan COVID. La positividad yo no sé ni siquiera si valga la pena que la mencionemos, creo que ronda entre 7 y 22%. Pero hablemos con el doctor Jorge Emil Jorge Mansur, nuestro amigo neumólogo, para que nos dé detalles, neumólogo intensivista. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido. Buen día, gracias por la llamada, saludando a todo el equipo. El placer es nuestro, doctor. ¿Debemos preocuparnos? ¿Esto es un comportamiento esperado del COVID-19 o hay que tomar alguna medida adicional? Yo te diría que ambas respuestas son buenas y válidas. Nosotros tenemos que tomar en consideración que esto era de esperarse. Hace casi 3 semanas nosotros comenzamos a ver un aumento de los casos y esto es exponencial, o sea, a medida que hay un caso van a haber 2 y sucesivamente. Te dije que eran las 2 respuestas porque yo entiendo que no debemos tampoco volvernos exageradamente locos porque esto ya va a vivir con nosotros. Claro. La realidad es que la mayoría, si no es que casi todos los pacientes son manejables, muy pocos pacientes requieren internamiento o mucho menos de ahí van a fallecer. Hay muchas opciones ahora mismo terapéuticas, por lo menos en el país tenemos un buen poco. Importante que se ha estado diciendo que no, que van a volver a trancar, que es una... No. Nosotros tenemos una situación con un aumento importante de casos de COVID, pero no solamente de COVID. Tenemos influenza A muy agresiva, tenemos influenza B muy agresiva, tenemos metaneumovirus respiratorio sincitial. Entonces, de por sí para esta fecha anual, tenemos un aumento de casos de infecciones respiratorias. Esto no es nuevo. Lo diferente, quizás en comparativamente post pandemia, es que ahora incluyamos entre esos virus comunes el tema del COVID. Lo preocupante para nosotros es que al regarse tan fácil tengamos un número de casos en el mismo lugar, por ejemplo, de trabajo, que afecte inclusive el funcionamiento de empresas. Me explico, un departamento que tiene 15 personas, que los 15 se enfermen al mismo tiempo y tú tengas que sacar a los 15, los 5 días, es un poco fuerte y ciertamente catastrófico para operatividad de diferentes lugares. Entonces, yo entiendo que lo que debemos hacer es prestarle atención a esto e implementar medidas para que esto no siga corriendo. Doctor, yo tengo una duda con el tema de la vacunación. ¿Se definió finalmente si se debían aplicar refuerzos para vacunas COVID? Esa era una de las dudas que iban a quedar después de la pandemia, si íbamos a tener que vacunarnos como con otras... Con otras vacunas, o sea, cada 5 años, cada año. ¿En qué ha quedado esto también para orientar a la gente de si vale la pena que acudan a ponerse un refuerzo en caso de que tengan 2, 3 dosis, si son pacientes de alto riesgo, etcétera? Mira, la evidencia internacional está bastante clara con el tema. Voy a hacer una observación desde el punto de vista más general. Sí. Entiendo que cualquier paciente que tenga de 2 a 3 vacunas en este preciso momento del tiempo tiene la defensa suficiente para lo que ha llegado y probablemente lo que sí va a necesitar es un refuerzo, pero cuando llegue la vacuna nueva, que debería ser bivalente, o sea que debería tener más de una cepa y debería tener las cepas actualizadas. Claro. Entonces, ahora mismo, porque es un tema de discusión con muchísimas aristas, me voy a limitar a decir que yo entiendo que la evidencia internacional recomienda que nos vacunemos con la vacuna bivalente, multivalente, como quieran llamar, que va a tener más de una cepa que todavía no ha llegado al país. Todavía no la tenemos. ¿Cuándo y dónde eso va a llegar? Todavía yo no sé. Ok. Pero sería lo ideal, entonces. Sí. Eso es lo que óptimamente está recomendado. Una persona que tenga 2 dosis, doctor, y que tenga alguna situación de comorbilidad, pacientes diabéticos, hipertensos, personas que tengan problemas respiratorios, ¿todavía están a tiempo de acudir a ponerse una 3ª dosis? ¿Usted lo recomienda a sus pacientes? Bueno, la discusión sería si hacerlo o no en el medio de este repunte de casos. O sea,
La vacuna lo que va a hacer es darte cierto grado de defensa, especialmente contra las cepas ancestrales, que fueron las primeras, fueron las que todos vimos que desearíamos que nunca más vuelvan a resurgir, pero quizás no te defenderían para nada en el cuadro actual. Entonces, sí hemos visto, por lo menos en mi casuística personal y en de colegas cercanos a mí, que la mayoría de los pacientes que le ha dado COVID, que tienen de 2 a 3 vacunas, realmente el manejo ha sido como una gripe cualquiera. Okay. Siempre aparece de cada 100 casos un caso que quizá merite que tú le pongas Remdesivir, o quizá merite que tú le pongas otra molécula nueva ahora que hay vendida oral, más tratamiento sintomático. Entonces, esos son los menores. Quizá puede que aparezca 1 o 2 que haya que ingresar. Actualmente hay pacientes ingresados en muchos lugares, según pude leer reciente, en COVID. No tengo la data si han habido más de 1 o 2 defunciones, pero de nuevo hay que tomar entre comillas si fue el COVID que lo mató o lo mata a otra cosa. O sea, claro. No sabemos todavía. En este preciso momento del tiempo, la variante que tenemos no tiene ese comportamiento tan feo. Doctor, la palabra rebrote cabe aquí. Usted habla de repunte de casos. ¿Se puede hablar de rebrote? Tú sabes que eso es un tema hasta de salud pública, social, político. Yo me voy a limitar a decir que hay un aumento de casos relevante. Doctor, finalmente, por mi parte, ¿podemos confiar en los datos que tenemos en cuanto a positividad? Se lo pregunto por el tema de la cantidad de pruebas que se están practicando, ¿no? ¿Qué tantas personas están acudiendo a hacerse pruebas en laboratorios? ¿Qué tantas personas pueden estar haciéndose pruebas de las que se compran en la farmacia? Ese dato de positividad es algo en lo que podemos los periodistas, por ejemplo, que le hacemos seguimiento a esto, tener en cuenta, o es preferible ver otros indicadores. Mira, yo no te puedo decir que el número es falso, porque si el sistema de registro que ellos tienen se hicieron de pruebas que requieren notificación, se hicieron 700, se hicieron 1000, se hicieron 2000, y de eso tú tienes la positividad, eso no es un número que sea mentira. Claro. Que si antes sabíamos que podía haber un subregistro, que fue ciertamente opinado en muchas ocasiones, y que sabemos que pasó, ahora que tenemos pruebas de farmacia, que realmente tienen una buena sensibilidad, no podemos echarle tierra a las pruebas porque muchos centros hasta esa misma la usan. Honestamente, hay que asumir que si tú tienes una registrada oficial, tú vas a tener 25 o 30 más. Y honestamente, si un paciente me llega a mí con una prueba de farmacia positiva, yo no voy a ponerlo ni a gastar dinero ni a perder más tiempo en repetir ese antígeno. Por lo que ya mencioné antes. Si ya tú sabes que el manejo es sintomático principalmente, y que si el paciente no tiene comorbilidad, no tiene nada alterado, no tiene un estudio de imagen dañado, nada más le duró 1 día o 2 la fiebre, realmente el hecho de yo confirmar oficialmente, entre comillas, ni al paciente, ni al bolsillo del paciente, ni a mí me sirve para mucho. Está claro. Entonces, bueno, pues quiero decirte que debe de tomarse de relevancia porque representa una muestra de la población. O sea, esas pruebas positivas representan un grupo de pacientes que han acudido a buscar ayuda y que los tenemos metrados, pero la cantidad de venta de pruebas no oficiales, o sea, de pruebas de farmacia, quizá la palabra no sería no oficiales, quizás no reguladas desde el punto de vista numérico, es muchísimo mayor. Está claro. O sea, hay personas que me llegan a la consulta, yo tengo 4 días haciéndome pruebas. Tú le preguntas, ¿pero por qué? No, esperando que salga negativo. Porque entonces la persona entiende que el primer momento que le salga negativo la prueba, aunque sea los 2 días, ya, fuera. No funciona así tampoco. Entonces, entiendo que el número debe ser relevante, por lo menos para ver cómo va una panorámica global, pero no debemos ni asustarnos ni asumir que son tan pocos. O sea, la cantidad de casos que hay esta semana son significativamente mayores a la semana pasada. O sea, tenemos medios de trabajo llenos de pacientes con síntomas respiratorios, o sea, pero no solamente de COVID. Tenemos muchísima influenza, mucha influenza, y tenemos mucha influenza B. Doctor, recomendación final para la gente, para este periodo en el que, tal y como usted señala, tenemos virus por doquier. Recomendaciones hasta de prevención que usted pueda recomendarle a los que nos están viendo en este momento en sus casas. Mira, siempre en default hay que recomendar los cuidados básicos de higiene. Si usted va a toser, codo, mire para otro lado. Si usted está sintomático respiratorio, evite estarse juntando con personas. O sea, desde el respeto que merece el otro de intentar no contagiarlo, claro, de lo que sea que usted tenga. De la misma forma, intentar de que si usted va a algún lugar y está asintomático o tiene miedo de que se le pegue, use su mascarilla, eso no le pesa a nadie. Ahora,
Importante, si usted tiene alguna enfermedad comórbida, que ahí quizás es la parte que más nos duele a nosotros, llámese asma, llámese EPOC, llámese diabetes, hipertensión, y usted por alguna razón le da COVID, busque ayuda con su médico de base, porque posiblemente le tenga que asesorar algo o cambiarle algo. Es importante recordarle a la población que las enfermedades respiratorias obstructivas, como el asma y sus derivados, pueden reactivarse o pueden empeorar con la exposición de virus, no solamente del COVID, sino de la influenza y demás. Entonces, ahora tenemos un gran grupo de pacientes que te quedan sintomáticos por 1, 2, 3, 4 semanas, y ahí es que acuden a buscar ayuda. Claro. Entonces, cuidarse, buscar ayuda temprano, valorar el uso de la mascarilla según ustedes puedan. Si usted está sintomático, evitar el contacto con gran cantidad de gente. Y en los sitios de trabajo, que quizá yo entiendo que puede ser la recomendación de más peso, en los sitios de trabajo, evitar tener los trabajadores que tengan síntomas respiratorios activos junto con los otros, claro, inmediatamente, para evitar que sus departamentos operativos vayan colapsando por segmento. Porque usted se puede sentir mal, perfecto, pero usted no sabe si a 3 personas dio COVID, cuál de esos 3 le va a leve, cuál de esos 3 va a poder seguir trabajando. Entonces es importante tener ese control para por lo menos protegernos y que sobrevivamos. Esto va a bajar, con Dios mediante esto va a bajar. Entendemos que los números de casos deberían venir disminuyendo quizá en 1 o 2 semanas. Perfecto, entonces, doctor. Pues muchísimas gracias. Gracias al doctor Emil Jorge Mansur, que nos ha atendido como siempre, agarra un poquitico de su tiempo ahí en consulta para darnos luz. Gracias, doctor, que tenga feliz día. Igual ustedes, pórtense bien. Gracias. Vámonos a pausa.